espera la llamada de validación de tus datos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por atender esta invitación que desde Camacol, Córdoba y Sucre le hemos hecho a todos ustedes el día de hoy. Especialmente nuestro acompañante Cementos Argos, para que podamos aprender en esta jornada del Club del Maestro y Profesional de la Construcción, muy directamente desde Cementos Argos, sobre un tema especial para todos ustedes. Vemos que ya se encuentran conectadas 73 personas al evento. Es por eso que estamos dando inicio. Estamos dando inicio al mismo para desarrollar sobre el tema de conceptos para la construcción de andenes y pavimentos. El día de hoy, como les dije, Cementos Argos, a través del ingeniero Álvaro Vélez, que es el jefe de Zona Norte, asesor de la parte técnica, nos estará compartiendo todo este aprendizaje. A todos, muy bienvenidos. No sin antes contarles que en el chat que tenemos disponible para este evento, ustedes podrán escribir sus preguntas, las cuales al final del evento el ingeniero Álvaro estará respondiendo. Igualmente se estará realizando un concurso para todos ustedes en el que podrán ganar muchos premios. Entonces, sin más preámbulos, doy la bienvenida a nuestro expositor el día de hoy, el ingeniero Álvaro Vélez. Ingeniero, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, perdón a todos. ¿Cómo están? Espero que, que estén muy bien, en compañía de sus familiares. Queremos agradecer antes que nada nuevamente a Camacol, Córdoba y Sucre por la invitación a ser parte pues, de estos espacios de transferencia de conocimiento. Para nosotros siempre es un placer. Voy a proyectar aquí pantalla y por favor me confirma apenas estén viendo. ¿Sí ven la pantalla ya? Sí, ya vemos. Perfecto. Ok, como lo decían ahorita, pues vamos a hablar hoy un poco acerca de los conceptos de manera general que tenemos que tener en cuenta para la construcción de andenes y pavimentos. Vamos a ver un contenido como el que expresamos en esta diapositiva. Vamos a hablar de unas generalidades, actividades preliminares y proceso constructivo de los pavimentos de concreto. A su vez también unas generalidades en cuanto a lo que corresponde el tema de la construcción de andenes, lo que dice a manera general los manuales de espacio público en el país, lo que nos dice la norma técnica colombiana 4109 acerca pues, de más que todos los bordillos, ¿cierto? Estos manuales que nos hablan con respecto a las estructuras de los pisos, los tipos de pisos, hablaremos de unas conclusiones para finalmente mostrar entonces las referencias de las cuales nos basamos en esta charla. Hablemos de pavimentos de concreto. Primero, pues, hablando pues, de todo un poco, la generalidad de los pavimentos, pues, la definición como tal de este tipo de estructura, básicamente está orientada a disipar de manera correcta, de manera eficiente, las solicitudes o las cargas de tránsito que nosotros vamos a diseñar. El concreto tiene una mayor rigidez que se distribuye en áreas mayores y de esta manera disminuye los esfuerzos que se inducen a las capas de soporte, la subbase y la base. Por consiguiente, este tipo de estructura, este tipo de pavimentos rígidos logran una superficie durable, es cómoda para el usuario y es económica en su desempeño. Básicamente esta es la estructura a manera general de un pavimento de concreto, el cual consta pues de una subbase, una base, a veces también tenemos subrasante, como lo vemos aquí,
Tenemos lo que es la losa de concreto como tal. Tenemos las barras de amarre, que serían estas, que van en las juntas longitudinales. Tenemos barras de transmisión de carga, o llamadas también las dovelas. Tenemos juntas, las que tenemos aquí, las longitudinales y transversales. Y tenemos pues todo el tema del acabado que nosotros damos dentro del proceso constructivo de los pavimentos, que hace parte pues obviamente del texturizado. Básicamente estos son los tipos de pavimentos que nosotros pues nos encontramos. Tenemos un pavimento simple. Estos tipos de pavimentos son usados más que todo en vías de bajo tráfico. Estos pavimentos no requieren ovelas, pues básicamente por el tema de la baja solicitud en el tema de transferencia de carga, y estas transferencias entonces se realizan con lo que se conoce como la transferencia o la trabazón de agregados. La trabazón de agregados es una interacción de corte que hay entre las partículas de estas por debajo de la junta como tal, entre las caras de los agregados. Tenemos este simple con barras, tenemos aquí las barras de transferencia o las dovelas. Este tipo es tal vez el más común, de pronto con el que estamos más familiarizados, dado a que los esfuerzos a los que es sometido este tipo de pavimento va a requerir entonces la presencia de este tipo de material, que es la dovela, para el tema de la transferencia de carga, de tal forma que va a funcionar conjuntamente, evitando los fenómenos que conocemos como el escalonamiento y el bombeo. Tenemos también un reforzado discontinuo, ¿cierto? Discontinuo, ¿por qué? Porque se refuerza solamente en algunas cosas donde de pronto no vamos a tener la claridad de los movimientos de las mismas, ya sea porque tienen alguna forma irregular, porque hay alguna presencia de cámaras, curvas o intersecciones. Entonces, en ese caso, es necesario reforzar la losa en esos puntos. Y tenemos pues el reforzado continuo. Este tipo de losas básicamente va a carecer de juntas, lo cual puede resultar beneficioso para el mantenimiento por el tema pues de evitar la infiltración del agua y el bombeo. Sin embargo, estos tipos de estructuras, muchos de los autores coinciden, y obviamente la práctica también, en que su comportamiento es similar a este que tenemos aquí. Y por ende, su dimensionamiento y su diseño deben ser el mismo. Y en muchos de los casos, pues, digamos que se decide caer siempre por este tipo de estructura, que al final pues termina siendo un poco más económico. Pero básicamente nos enfrentamos pues a estos 4 tipos de estructuras de pavimento de manera muy general. Cuando ya hablamos pues de las actividades preliminares dentro de la construcción de un pavimento, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El contratista o la empresa encargada de ejecutar el proyecto como tal debe cuantificar la mano de obra necesaria. Entonces, tiene que cuantificar o calcular un personal que sea el encargado de la preparación del material de apoyo, los que van a colocar la formaleta y las canastillas, junto con las barras de amarre que van en las juntas longitudinales y las dovelas que van en las transversales, los que van a estar encargados del control de calidad del concreto en la obra, los que van a encargarse de la descarga, de extender, de vibrar el concreto, de flotarlo, de hacerle todo el tema pues, del micro y macro texturizado, los que van a curar, los que van a cortar las juntas, y todo lo que trae después las actividades luego del corte, como son la colocación de la tirilla de respaldo y el sello. Esto pues obviamente el contratista debe de programarlo. En algunas ocasiones, casi siempre, pues algunos del personal pues, que se seleccione tiene múltiples funciones dentro de la colocación del concreto. Lo importante es que cuando se esté realizando una, pues no, digamos, durante la colocación del producto, pues que no está haciendo actividades
simultáneas. Digamos que esa es la recomendación, pues, para que el proceso se realice de mejor manera. También es necesario que se tenga en cuenta en algunas ocasiones algunas membranas de separación de lo que es el pavimento con la base, que a veces son unas películas bituminosas o plásticos. Ahorita vamos a ver más adelante un poco de esto. Tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar, pues, las barras, obviamente, las canastillas, los refuerzos en las losas que se vaya a necesitar, como hablamos ahorita. Se tiene que prever el tema de las formaletas y, pues, las herramientas menores para la construcción de este tipo de elementos. También tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar tipos de herramientas como son los de extendido y compactación, en algunos casos reglas vibratorias como la que tenemos en la fotografía, o también en algunos casos los rodillos vibratorios. Cuando hablamos de vibrado externo, cuando hablamos de vibradores internos, pues obviamente los vibradores que conocemos más comúnmente, que son los de inmersión. Tenemos que tener en cuenta y calcular todo lo que son las herramientas para el acabado, como el flotador o la flota, ¿cierto? Por el que vamos a enrazar la tela de fique que utilizamos para el microtexturizado, y el cepillo que tenemos aquí, que es el cepillo de texturizado para el macro, y también, pues, las herramientas de curado, como son la bomba de aspersión, con el que vamos a dosificar y aplicar lo que es el retardante de evaporación y el curador de membrana, y obviamente también tener en cuenta que necesitamos agua para el curado también. Luego vamos a ver en qué momento deberíamos nosotros usar cada uno de estos materiales, pero también vamos a requerir herramientas para los cortes, como la cortadora misma y los discos de lavado. Pues luego del corte nos toca hacer un lavado de las juntas con bombas de agua, con compresor de aire. Necesitamos entonces empezar a colocar el cordón y el sello, y para eso entonces es necesario la utilización, pues, de los equipos de colocación de sello, la tirilla del cordón y obviamente el material de relleno de la punta de expansión. Básicamente esas son las herramientas, y entonces entramos a repasar cómo sería el proceso constructivo del concreto, y aquí vemos, pues, los pasos. Lo primero, pues, sería la preparación de la subrasante, la preparación de la base, la preparación de la formaleta y la colocación como tal, el flotado, la colocación del acero. Después nos viene el concreto, empezamos a descargarlo, empezamos a distribuirlo. Luego empezamos el tema del acabado con la flota, el allanado. Empezamos a darle el texturizado, ya el micro y el macro texturizado, para luego terminar con lo que es el curado. Cuando hablamos de la subrasante, pues obviamente aquí nosotros tenemos que concentrarnos en que a este material debemos conformar la superficie lo más homogénea en composición, en densidad y en contenido de humedad. La excavación se debe de realizar, por ejemplo, hasta la profundidad indicada en las especificaciones. Algunas sobreexcavaciones que a veces nos encontramos deberán ser rellenadas con material fluido o granular para garantizar la regularidad de la superficie. Nosotros después empezamos un proceso de compactación. Este proceso se debe realizar por lo menos hasta el 95% de la densidad máxima, y se debe realizar con equipos mecánicos. Esta densidad máxima, pues, es la que de la densidad que se logra en el laboratorio con el ensayo del producto modificado. Siempre se recomienda que se compacte, lógicamente, desde el borde hasta el centro, en el sentido de mayor longitud, y luego, pues, está todo el tema de control de calidad de la base, de la subrasante, perdón, donde, pues, vamos a verificar el grado de compactación. También vamos a verificar la capacidad portante o el CBR, y pues nos toca prever todos los medios suficientes durante este proceso para la rápida evacuación del agua. Luego, pues, tenemos lo que es la subbase. A veces subbase, aquí tenemos base. En el caso donde tengamos que utilizar subbases, granulares deben ser de gradación cerrada y con baja permeabilidad, o a veces también utilizamos lo que tenemos aquí, que es el suelo cemento,
diseñadas para dar apoyo continuo y uniforme a las losas de pavimento que vamos a colocar luego. Estas bases deben ser compactadas con la humedad óptima que se indica también en el laboratorio, hasta obtener luego la densidad, que también debe ser igual o mayor al 95% de la que encontramos en el producto modificado para este material. Esto, pues lógicamente, no lo decimos nosotros, está en normas, en vías, con respecto al porcentaje que debemos tener de compactación. Luego, esta base, como lo vimos ahorita, a veces es recomendable aislarla, ya sea con láminas de plástico. Por lo general, estos espesores de estas láminas están en el orden de 0.2 a 0.3 milímetros, a veces también con papel bituminoso o pintura bituminosa. ¿Esto qué hace? Hombre, nos va a disminuir el riesgo de aparición de fisura, porque va a impedir que la base le absorba agua de la mezcla de concreto, y sobre todo cuando no está bien humectada como tal. Y finalmente, pues también tenemos que hacer pues las evaluaciones y los procesos de calidad a la base, como lo comentamos ahorita con el tema de las subrasantes. Luego que ya tenemos pues nuestro material de soporte pues ya terminado y evaluado, pues empieza todo el tema de la colocación de la formaleta. Digamos que estos son, como todo el mundo lo conoce, y seguramente ustedes, son moldes temporales, a veces permanentes, que se utilizan para dar forma al concreto. También se conocen como rieles, y por ejemplo, cuando van a soportar el paso de los equipos, más que todo cuando vamos a colocar ahí, digamos, las reglas vibratorias o los rodillos, pues deben ser de un material un poco más fuerte, o sea, deben ser metálicas. Las bases de las formaletas deben tener un ancho de por lo menos 200 milímetros, ¿cierto? O sea, 20 centímetros lo que es la base de la formaleta, y obviamente el número con el que nosotros vamos a contar en obra pues va a depender de lo que nosotros vamos a fundir en el día, del rendimiento y el tiempo que vamos a necesitar para el retiro. Estas formaletas, pero lógicamente debemos darle un proceso de alineamiento provisional para controlar la colocación de la formaleta, con ayuda de estacas referenciadas y situadas a ambos lados de la vía. Es necesario en algunas ocasiones poder verificar el alineamiento y la nivelación de estas formaletas por medio de topografía. Se deben de apoyar muy bien sobre la base. Hay que verificar que coincida el borde superior con el hilo de guía que utilizamos en el proyecto, y donde el apoyo no sea suficiente, se deben hacer los ajustes necesarios. Cuando vamos entonces al momento de la instalación de la formaleta, estos rieles se deben de fijar con varillas de acero, ¿cierto? Y deben soportar los esfuerzos de estas formaletas sin deformarse. El borde superior que tenemos de estos rieles no debe variar con respecto al perfil, el teórico, es decir, el de altura, el que está en topografía, en más de 3 milímetros, y debe coincidir con la superficie del pavimento. La separación de cada pasador no debe ser mayor a 1 metro, ¿cierto? El pasador es donde nosotros vamos a darle, digamos, vamos a ajustar o vamos a colocar la formaleta sobre la base. Luego, pues, que ya yo fundo, y cuando el concreto, pues, ya me dio punto para el retiro de la formaleta, pues viene este proceso que se da generalmente entre 2 y 16 horas después de colocado el concreto. Entonces, lo primero que hacemos es que vamos a retirar los pines. Se recomienda que no se golpee bruscamente para evitar deformaciones en la formaleta, y de pronto también deformaciones en los bordes del pavimento. Hay que retirar los pines, hay que quitar las barras de anclajes, y luego también, digamos que es necesario, en algunas ocasiones se recomienda, casi siempre y sobre todo en las zonas en las cuales
estamos, hacer el curado de los bordes de las, digamos, del pavimento, que casi nunca pues lo realizamos en los proyectos. Y por ahí también podemos tener algún escape de agua que nos pueda decir de cierta manera disminuir pues el desempeño del concreto mismo. Entonces se recomienda que esto también sea curado, así como lo hacemos con la superficie. Pues aquí tenemos este tipo de formaletas que a veces utilizamos en las obras. No se deben utilizar este tipo de formaletas dobladas y o torcidas, como las que vemos aquí. Y tampoco se debe de utilizar en obra, o se debe de evitar el tema de las flechas entre lo que es el terreno y la formaleta como tal. Entonces, lógicamente, pues esto, digamos, no deberíamos de tenerlo en nuestras obras. Luego viene la instalación del acero, ¿cierto? En la instalación del acero, pues ya estamos hablando, y lo hemos repasado anteriormente. Hablamos pues de las barras de transferencia o los pasadores de transferencia de carga entre una losa y otra. Hablamos también del acero longitudinal. Hablamos también incluso de los refuerzos en alguna losa que lo requiera, ya sea porque sea irregular o porque tenga registros en ella o cámaras. También hablamos de refuerzo cuando vamos a colocar las fibras, ¿cierto? Las fibras que pueden ser macro o microfibras. Entonces, hablando un poco del tema de los pasadores o barras de transferencias, se deben especificar el diámetro de estas barras, se debe especificar en el proyecto la resistencia que tienen que tener a la tracción, su longitud y la separación. Vamos a ver ahorita algo que nos va a guiar un poco con respecto a eso. Estas barras deben ser lisas y deben estar, y aquí está subrayado, ligeramente engrasado. O sea, no es que no vamos a acceder con el tema pues, de esta actividad con las dovelas. Deben tener una buena resistencia a la fatiga y corrosión, y la ubicación debe ser paralela a la superficie, ¿cierto? Y en el centro de la junta, ¿cierto? En el centro de la junta quiere decir también que debe ser completamente alineado de la junta hacia acá y hacia acá, ¿cierto? Y en el centro también del espesor de la losa. Las canastillas deben ser rígidas, deben ser capaces de soportar el peso de una persona, ¿cierto? Estas canastillas deben asegurarse al terreno, como lo vemos aquí. El anclaje al piso debe de soportar también, o sea, debe ser lo suficientemente fuerte para soportar el arrastre del concreto. Y antes del vaciado, se recomienda que se vacíe algo de concreto encima de ella, para que luego, cuando ya estemos colocándolo o en el proceso de colocación como tal, evitar los desplazamientos de las mismas. Y esto que está haciendo aquí esta persona también es fundamental, que es el corte de los rigidizadores para garantizar efectivamente que haya esa transferencia de carga en las juntas, y que el corte que nosotros hagamos ahí de verdad funcione y no se amarre una losa con la otra. Entonces, estos cortes de los rigidizadores deben de realizarse. Entonces, aquí tenemos una tabla que nos va a dar una guía, por ejemplo, de los espesores dependiendo del espesor del pavimento, cómo deben ser las longitudes y los diámetros del pasador, y un ejemplo que vamos a mostrar aquí muy rápidamente. Entonces, aquí tenemos espesores que están del orden de 14 a 15 centímetros de pavimento hasta los 29 y 30 centímetros. Y con base a esto, pues ya vamos teniendo lo que es el diámetro, la longitud y la separación entre los centros, ¿cierto? Entre los centros como tal. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando que tenemos un espesor de losa de 23 centímetros, pues básicamente estamos aquí en esta parte de la tabla. Entonces, eso nos va a indicar de que el diámetro del pasador de la dovela tiene que ser de 1,1 de pulgada, que la separación entre los centros, ¿cierto?, debe ser de 30 centímetros, que
la longitud que tiene que tener la dovela tiene que ser de 40 y que la altura a la cual debe estar, lógicamente, las dovelas en el espesor de la losa, pues tiene que ser la mitad del espesor de concreto, es decir, la mitad de 23, o sea que debe estar ubicada exactamente a 11,50. Es un detalle muy sencillo. Entonces, pues a manera general, pues nosotros deberíamos, con el tema de la instalación del acero, pues tenerlos listos, colocarlos antes de vaciar. Estas dovelas deben estar sin rebabas, los engrasamos ligeramente, las canastillas las fijamos a la superficie y antes de la fundida debemos cortar los rigidizadores. Para las juntas longitudinales, estas barras deben insertarse en la formaleta. En los rieles ellos traen un orificio, ¿cierto? Para que la coloquemos. Antes de construir el carril vecino, los extremos libres se deben de doblar, ¿cierto? Estos, de pronto por la colocación o algo, a veces no tenemos estas barras de amarre que formen un ángulo recto, pero antes de empezar la fundida del pavimento vecino como tal o adyacente, debemos de garantizar que esté en ese ángulo, ¿cierto? Evitar colocar el acero longitudinal sobre la dovela. Aquí viene este acero que es la barra de amarre y se debe de evitar que lo coloquemos sobre la dovela, ya que esto puede impedir efectivamente lo que queremos, que es el movimiento de la junta. Entonces, hasta una distancia que puede estar en el orden de 20 a 30 centímetros o 15 centímetros de la dovela o del extremo de la dovela. La instalación de las mallas, en los momentos en que lo vayamos a requerir, se recomienda pues, que se coloque sobre la dovela a esa altura, pues, para que esté aproximadamente entre la mitad y un tercio de la altura de la losa, y que pueda, de cierta manera, en ese momento, ahí en esa ubicación, prevenir lo que es las fisuras o la posible aparición de fisuras por contracción plástica. En la zona media no trabajan, es decir, porque ellas se colocan, es en la parte de arriba donde el concreto va a sufrir estos esfuerzos que puedan llevar a la posible aparición de estas fisuras por contracción plástica. Así que la ubicación de ellas pues, debe ser en la parte superior, y por eso se recomienda que se coloque encima de las dovelas. A veces también se hace lo que se conoce como doble malla, es decir, que se coloca también una malla en la parte inferior, pero esto es cuando la losa es continuamente reforzada. De lo contrario, pues no va a trabajar como tal en esta ubicación. También tenemos lo que es la inclusión de las fibras como parte del refuerzo. Tenemos micro y macrofibras. Las microfibras son las que van a ayudar al concreto a prevenir la posible aparición de fisuras cuando se encuentra en estado plástico, es decir, las que hablamos ahorita de contracción plástica, y van a funcionar o van a estar trabajando durante las primeras 24 horas. Digamos que a partir de ahí su función es casi nula. Y luego vamos a tener lo que es las macrofibras, que estas macrofibras están destinadas a prevenir la fisuración, pero cuando el concreto está en estado endurecido. Pero más que esto, es que si se llegase a presentar la fisura, entonces nos va a ayudar a disminuir el ancho de la misma y también a funcionar como un puente de transferencia de carga entre un extremo y otro de la fisura. En otras palabras, va a ayudar, pues, va a permitir que la estructura siga funcionando y trabajando cuando se presenta la fisura o las grietas como tal. Se recomienda que se adicionen en sitio porque disminuyen o tienden a disminuir el asentamiento. Se recomienda, para que quede muy bien homogenizada este material, que se realice la mezcla un tiempo que esté de acuerdo a 1 minuto por metro cúbico de lo que lleve el mixer,
se pueden utilizar dentro de un mismo diseño la aplicación de ambas. Algunas microfibras vienen con plastificante, entonces cuando se van a utilizar ambas, se recomienda pues, que primero se dosifique la microfibra, ¿cierto? Que me va a aumentar o me va a amortiguar esa pérdida de asentamiento para luego sí aplicar las macrofibras. Luego pues vamos con el tema de la descarga, ya después que hemos colocado el acero y las mallas y la fibra, ¿cierto? Debemos de garantizar que se cumplan las condiciones del material que solicitamos, en este caso el concreto, en cuanto a asentamiento, en cuanto a color, en cuanto a apariencia, a que el tamaño máximo nominal del agregado sea el que solicité. Se recomienda que la altura de la descarga no sea mayor a 1 metro para evitar la posibilidad de segregación. Se recomienda que se aceite la regla antes de iniciar y que distribuyamos el concreto con las palas. También se recomienda humedecer, pero vamos a ver que es solamente humedecer la base, sobre todo cuando no vamos a colocar los materiales que vimos hace un rato, como el plástico, los materiales betuminosos, para evitar que nos absorba agua de la mezcla. Pero ojo, lo que decía, se debe de humedecer, no de encharcar la losa, porque entonces ahí lo que vamos es a afectar la mezcla de concreto como tal. Entonces, esto no se puede hacer. O este tipo de cosas como las vemos aquí en el video que está corriendo, tenemos una gran cantidad de acumulación de agua y que lógicamente lo que hace es que va a aumentar la relación agua-material, es decir, las propiedades de la mezcla. Hasta este punto tampoco podemos llegar. Como tampoco como hacer esto cuando vamos a humedecer, que nos quedamos un rato bastante prolongado haciendo esta actividad. Entonces, debemos de evitar a toda costa que esto suceda. Luego, pues, que colocamos el concreto, nos toca empezar a vibrarlo, ¿cierto? Lo primero que nosotros hacemos, sobre todo, y cuando los espesores son mayores a 15 centímetros, la combinación pues de ambos tipos de vibración. Entonces, aquí podemos ver lo que son el vibrador externo, una regla vibratoria y el vibrador interno. Entonces, estas reglas vibratorias o vibradores externos, como les comentaba, van a funcionar muy bien hasta espesores de pavimento que están en el orden de los 15 centímetros. A partir de ahí, se recomienda que las actividades se realicen en conjunto, es decir, que se complemente esta actividad de vibrado externo con el vibrado interno. ¿Cierto? ¿Qué va a hacer? A eliminar o expulsar las partículas de aire o el contenido de aire que tenemos en la mezcla, haciendo pues del concreto un material pues más denso, me aumenta la resistencia, me aumenta la durabilidad y me aumenta también la apariencia o me la mejora. Es muy importante que esta actividad se realice, y sobre todo cuando estamos hablando también de tema de durabilidad y de resistencia. Por lo general, nosotros aquí vemos, por ejemplo, que el MR, la resistencia, aumenta un 3% por cada 1% de aire que yo voy a remover. Y si yo dejo, por ejemplo, un 5% de aire atrapado en la mezcla, eso me está disminuyendo aproximadamente el 10% de la resistencia final del concreto, con respecto a la cual el producto puede alcanzar o puede llegar. Entonces, como les decía, tenemos un vibrado interno. Aquí vamos a ver algunas de las recomendaciones. Por punto, se recomienda que el vibrador entre por lo menos entre 5 hasta 15 segundos, y el promedio pues está en 10.
Eso pues básicamente en la práctica nosotros no lo vemos mucho, casi nunca, porque la práctica es que se introduzca el vibrador y se saque enseguida, sin tener en cuenta que se debe esperar un tiempo primero para que el vibrador o el proceso de vibrado licúe, haga un proceso de licuación del mortero, y luego de que se haga esta licuación, que es donde el mortero se va a adherir de manera correcta a la grava, luego de esto es que viene el tiempo donde se va a expulsar el aire precisamente del concreto. Entonces es un tiempo que está en el orden de 5 a 15 segundos y que va a depender también de la manejabilidad del concreto. Algunos concretos, digamos, menos manejables van a requerir de un tiempo mayor que los concretos que son más plásticos. Hay que tener en cuenta que cada vez que yo introduzco el vibrador, pues se me va a generar un radio de acción, es decir, un radio que es donde el concreto está haciendo, o está, el vibrador está haciendo su tarea. Es decir, si yo introduzco el vibrador, ese radio de acción es lo que se me vibra, y que la separación entre cada inmersión debe ser de máximo 1.5 veces ese radio. ¿Para qué? Para garantizar que todo el concreto, todo el volumen que tengamos, pues se vibre como de manera correcta. Pero esto en obra, pues hay veces no lo tenemos en cuenta o lo desconocemos, y las separaciones a veces son muy largas, quedando entonces pues un concreto que no se vibró. Como lo decía, el vibrador externo, pues en espesores de 15 centímetros, pues funciona muy bien. Para los mayores, pues se debe ayudar o debe de complementarse con los vibradores de aguja. Estos tipos de vibradores externos, pues obviamente, además de vibrar, también ayudan con el acabado. Y es necesario, pues, que durante pues, el jaloneo, pues, de la regla o del rodillo, siempre se tenga un concreto suficiente en la parte de adelante para que vaya haciendo el acabado de manera correcta y evitando la aparición de oquedades. Como lo vemos aquí, siempre se debe de garantizar, el señor que viene con la pala, de que aquí tengamos el concreto suficiente para ir dando un acabado de manera correcta. Esto es lo que normalmente vemos en las obras. Vamos a ver este video. Se dan cuenta, el señor que está haciendo esa actividad introduce y saca el vibrador muy rápidamente, y es lo que casi siempre hacemos sin pensar, porque por cada punto debo esperar que efectivamente se cumpla ese tiempo donde el concreto expulsa de manera eficiente el aire. Y tampoco, pues ahí vemos que se tiene en cuenta pues esa distancia que yo tengo que prever entre una inserción y otra. El radio de acción de un vibrador, pues la PCA nos comenta que de acuerdo al diámetro de la cabeza del vibrador, así va a ser el radio de acción. Y también cuando nosotros hacemos la compra de estos tipos de vibradores, pues las fichas técnicas nos dicen cuáles son los radios de acción de estos equipos. Luego, pues ya empezamos todo el proceso de lo que es el flotado y el allanado, ¿cierto? Con lo que es el flotador como tal, y que esta actividad se debe de realizar cuando el brillo superficial se ha acabado. Se debe de realizar en el sentido transversal de la superficie. El exceso de flotado siempre puede, digamos, que traer agua a la superficie y puede afectar la lisura superficial. No aplicar agua para ayudar a determinar la superficie. Eso puede cambiar la relación agua-cemento a la superficie del concreto y me puede, de cierta manera, inducir a una aparición de fisura o a un desgaste hematuro de la superficie. También entonces vamos a tener ya lo que es el micro y el macro texturizado. Microtexturizado pues se realiza mediante una tela humedecida, ya sea de fique o de yute,
Y esto pues básicamente se realiza pues para mejorar la adherencia de las llantas al pavimento. Entonces esto va a reducir las distancias de frenado, haciendo pues que la superficie sea más segura. También tenemos entonces lo que es el macrotexturizado, ¿cierto? Que se realiza pues con los cepillos. Se recomienda pues que el ancho de las estrías estén del orden de 2 a 3 milímetros, aproximadamente tiene 3 a 6 milímetros de profundidad y están separadas cada 20 milímetros. También se realiza en sentido transversal. ¿Y qué hace esto? Pues va a evitar efectivamente el hidroplaneo, ¿cierto? Que son unos fenómenos más peligrosos en los momentos en que tenemos lluvia. Es decir, que el micro y el macro texturizado lo que busca también es la seguridad en la superficie. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el tiempo en el cual vamos a hacer esto, es decir, cuando el concreto da efectivamente punto para esta actividad, para evitar que vamos a tener estos tipos de acabado, donde vemos que, lógicamente aquí que se hizo antes del tiempo y que tenemos que usar las herramientas necesarias para ello, no este tipo de cepillo como el que vemos aquí. Esto no se debe de utilizar. Luego viene pues el curado. El curado, ¿yo para qué lo hago? Pues básicamente para controlar, en este caso, la fisuración por contracción plástica, pero también aumento la resistencia del concreto. Cuando aumenta el curado, aumenta la durabilidad. Y cuando voy a curar, pues tengo que tener en cuenta que hay 3 etapas importantes donde yo tengo que realizar un buen curado. ¿Para qué yo lo hago? Como lo dije, para evitar estos fenómenos no deseables en el concreto, como son la contracción plástica, que son las fisuras que se presentan cuando el concreto está en estado plástico y que se da cuando yo no tengo en cuenta o cuando en mi obra la tasa de evaporación del agua es mayor a la exudación que tiene el concreto. O también la contracción por secado que se da en estado endurecido y también es muy ligado a un curado que de pronto yo no lo hice de manera eficiente, y como se da en estado endurecido, pues se va a presentar después de las 24 horas. Esto es un abaco de tasa de evaporación que se utiliza mucho pues, para determinar en obra precisamente la tasa de evaporación, que va ligada a cuatro variables: la temperatura ambiente, la humedad relativa, la temperatura del concreto y la velocidad del viento. Aquí yo voy cortando cada curva y acá me arroja al final el valor de la tasa de evaporación. Lo que dice la literatura es que por encima o igual a 0.5 litros que yo pierda de agua por metro cuadrado por hora, yo ya debo estar o debería de implementar unos cuidados al concreto de manera muy estricta para evitar la aparición de fisuras por contracción plástica. Entonces, ¿qué me dice la literatura? La ACI 1308 con respecto al curado, que son 3 etapas. En el curado inicial, yo voy a hacer todos los procedimientos durante la colocación y el acabado. Ahí puedo yo valerme de los retardantes de evaporación que efectivamente me van a evitar que el agua se me vaya muy rápido en ese momento. Luego viene un curado intermedio, que es cuando yo termino el concreto, pero entonces me queda en estado plástico, y de ahí a que él llegue a su acabado final como tal, él va a estar susceptible a que siga perdiendo agua. Entonces, cuando yo entro con los curadores de membrana, ¿cierto? Curadores de membrana y retardantes de evaporación se dosifican con las bombas de aspersión y se debe hacer de manera homogénea. Entonces, luego ya viene un curado final, que es cuando el concreto ha llegado a su fraguado ya final, que es cuando empiezo el curado con agua. Y se debe de realizar de manera permanente durante por lo menos los primeros 3 a 7 días de colocado el concreto. Para evitar también que el agua se me vaya muy rápidamente o disminuir la tasa de evaporación, se recomienda usar las barreras contra viento, se recomienda usar retardantes de evaporación y cubiertas en la fundida de los concretos.
pues los curadores químicos como los de membrana, se recomienda que se utilicen en 2 capas, una después de realizar el frotado y otra después de realizar el macrotexturizado. Y la segunda, ojalá en la dirección contraria a la primera para poder llegar a mayores áreas donde de pronto en la primera no la hayamos hecho. Cuando hablamos de curado al final, pues se recomienda que la losa quede completamente, así como la tenemos aquí, que el curado se haga de manera permanente, ya sea con tejidos de fique o incluso aquí como lo vemos, que queda, digamos, el agua todo el tiempo. Hacemos unos diques que pueden ser de arena a lo largo del perímetro de la losa y la inundamos. Con eso vamos a garantizar pues, que esté con curado permanente como tal. Luego pues ya viene el tema de las juntas y que estas juntas nosotros las vamos a realizar pues para controlar el riesgo de grietas, ya sea en sentido transversal y en sentido longitudinal. Estas juntas pues son unos cortes que nosotros hacemos y que están planeados anteriormente y que va a permitir, entre otras cosas, el movimiento de las losas. ¿Qué vamos a lograr pues, con las juntas? Que se den estos tipos de fenómenos como los que tenemos aquí en la fotografía, que son las fallas por bombeo, las fisuras transversales por corte que de pronto no se hacen en el momento que deben de realizarse, desprendimiento en las juntas, roturas en las esquinas o las grietas en el panel medio. Juntas, vamos a tener varias clases, como juntas de contracción o de control, que son las que hacemos, las transversales. También tenemos las juntas de construcción, que son las que quedan de un día para otro. Ambos tipos de juntas, como las tenemos aquí, pueden ser en sentido longitudinal o transversal. Luego también vamos a tener lo que son las juntas de aislamiento, que son juntas de uso especial, colocadas entre el pavimento como tal, y de pronto un pavimento adyacente, una intersección de vía, de pronto algún muro, algún registro. Entonces, ahí hacemos juntas de aislamiento y expansión. Luego, pues ya se viene el tema de corte. Este corte debe de realizarse en el tiempo ideal para evitar pues, que quede de pronto desportillamiento o que la junta se vea de esta manera. Más que todo en las zonas en las que nos encontramos, pues la persona pues tiene que estar ahí y esperar a que el punto para esta actividad. No hay una hora específica, ¿cierto? No hay una hora específica. Va a depender de las condiciones medioambientales y pues lógicamente también va a depender pues del momento del día en el que estemos fundiendo, del concreto mismo como tal. Se van a efectuar 2 cortes, el primero es para generar el debilitamiento de la losa y el segundo es para dar el factor de aplicación para la aplicación del sello. Entonces hay distintos métodos, hay unos que se realizan en estado plástico, en estado verde, en estado endurecido. Lo que buscamos es esto que tenemos aquí, que efectivamente la junta vaya a trabajar y se automodule y por ahí es por donde se fisure, ¿cierto? Aquí hay un ensanchamiento que es para la colocación posterior del sello. Lo que tenemos que evitar son estas cosas. Aquí esto es un corte poco profundo. Debe estar en este 1/3 y 1/4 del espesor de la losa para que ella pueda accionarse. Cuando no hacemos un buen corte, por lo general se va a automodular la losa, se va a fisurar transversalmente y estas fisuras pues, van a atravesar el espesor completo de la losa. Luego pues, viene el proceso de limpieza, viene el proceso de colocación del sello, meramente el cordón, luego el sello como tal. ¿Para qué yo coloco el sello? Para
minimizar la infiltración de agua y minimizar la entrada de materiales incompresibles, como puede ser, digamos, hoja, sucio, plástico, bueno, que puedan empezar a debilitarme el material de la base, pues, que entre agua de manera constante, que se nos dé el efecto de bombeo y que puedan, digamos, que pasar esto que vemos aquí en las fotografías, o sea, la presencia de diversos objetos en la junta, que podamos tener desportillamiento de las mismas, que podamos tener desgarro de sellante, asentamiento en borde, que podamos tener desprendimiento del sellante. Entonces, todo esto debemos realizarlo de manera correcta para evitar que esto empiece a suceder. O, de pronto, cuando no tenemos un factor de forma adecuado, pues empieza a aparecer este tipo de patologías como la que vemos aquí en esta foto. Bueno, eso con respecto a pavimento. Vamos a ver lo que es andenes. Esto es mucho más rápido. El grueso pues estaba en pavimento. Vamos a ver aquí entonces qué nos dice la literatura con respecto a los andenes. Y lo primero pues hablar un poco de las generalidades. Del año 2015 pues salió lo que es el decreto 1077, ¿cierto? Y en este decreto como tal nos definían el acera y el andén como una franja longitudinal de la vía urbana destinada exclusivamente a la circulación de peatones. Y el peatón, pues es la persona que va a transitar a pie por esta vía. Luego vemos que los andenes, aquí dicen que deben ser continuos y a nivel en este decreto, que no deben de generar obstáculos, ¿cierto? Y que deben ser tratados con materiales duros y antideslizantes. Cuando estamos de pronto en la posición en que puede haber alguna obstrucción, los andenes deben de garantizar la continuidad. Y en estos casos se utilizan mucho lo que son los vados. Y los vados, digamos que lo que van a hacer es que van a modificar los niveles ya entre las aceras y los bordillos de una manera tal que los peatones puedan cambiar cómodamente de un nivel a otro. También se recomienda aquí en este decreto que los cruces peatonales, estos vados como tal que vemos aquí, deben conectar directamente con la cebra, no como vemos en la fotografía. Y la superficie va a corresponder a la franja de circulación peatonal. Esta se debe de diseñar y construir una guía para las personas que de pronto tengan alguna imitación como tal, que puede ser por el tema de la visión, pueden ser las personas invidentes. Entonces tienen que ver unas guías en el andén que permitan que la persona llegue hasta este punto. También nos dice el decreto que para garantizar la circulación y la continuidad como tal sobre la cebra en los separadores, ¿cierto? En los separadores aquí deben haber unos desniveles existentes entre este punto y la cebra. Y que cuando se integre el andén con la cebra, se debe una franja de textura diferente a la instalación de los elementos. Es decir, esta franja que tenemos aquí, la textura que tiene debe ser diferente a la del resto pues, del andén. También nos dice este decreto con respecto a las rampas. Las rampas de acceso a los sótanos de las edificaciones deben iniciarse a partir del paramento de la construcción, ¿cierto? Y en ningún caso sobre la franja de circulación peatonal del andén. Se deben eliminar todos los elementos y estructuras que obstaculicen la continuidad de la franja de circulación peatonal, y los espacios públicos peatonales no se podrán cerrar ni obstaculizar con ningún tipo de elemento que impida el libre tránsito peatonal. Luego, pues, entramos a lo que nos dicen los manuales de espacio público ya de manera general, ¿cierto? Cada ciudad pues tiene su manual de espacio público, pero por lo general siempre, casi siempre pues van a manejar unos conceptos que son como los que vemos aquí.
donde se define, por ejemplo, la zona municipal o ZM como la calzada vehicular, o sea, todo lo que es la calzada vehicular, o sea, esto, ¿cierto? Y las dos franjas de andén, hasta aquí, desde aquí hasta aquí, se conoce como zona municipal, ¿cierto? Y el andén, pues, está correspondido entre lo que es la línea de bordillo, que es la que tenemos aquí, ¿cierto? Y la línea de propiedad, de aquí hasta acá, se conoce como antejardín. Y pues aquí digamos que esto sería un componente, pues, o un diseño de un andén, o un diseño arquitectónico bien planificado, ¿cierto? Tiene su antijardín, su andén, su calzada, y aquí de pronto uno que no está muy bien planificado. ¿Qué es lo que no tenemos aquí? Por ejemplo, lo que es el antejardín, ¿cierto? El antejardín, que es el espacio, es un espacio privado con afectación del público. También nos dicen estos manuales que el perfil de la vía peatonal está compuesto por una calzada o franja central para la circulación del peatón, ¿cierto? Esta es la franja mobiliario, este es el antejardín, esta es la calzada peatonal, que es lo que vemos en este caso acá, con el antejardín que tenemos de este lado. Esta zona municipal, que es la que tenemos desde este punto hasta este, no debe ser inferior a 8 metros. La franja de circulación peatonal, es decir, esta, tenemos acá, no debe ser, debe estar en el orden de 2,40 a 3 metros, pero nunca afectando el ancho total de 8 metros. También nos dice estos manuales que el andén está ubicado, por ejemplo, aquí en estas franjas, digamos que esto está en este diseño, que básicamente es más que todo para los componentes comerciales, en donde aquí podemos contar pues con una franja de servidumbre, que es donde las personas llegan, paran y pueden mirar hacia los lugares comerciales, y también con una franja donde nos van a permitir pues dejar y los carros, los vehículos, y montarnos en ellos. Estas son unas franjas o un diseño como tal para las zonas residenciales, donde no vamos a tener esta franja de servidumbre, pero sí vamos a tener el antejardín que habíamos visto antes. La NTC 4109, muy rápidamente, lo que nos dice esta norma, pues son las alturas que deben tener los bordillos, dependiendo del tipo de vía en la cual vamos a estar. También nos habla de cuál debe ser la durabilidad, pues, que tienen que tener los andenes, las plazas. En este caso aquí no, se debe de diseñar para 20 años, y que dependiendo del tipo de losa, pues así también nos hablan pues cuál debe ser el espesor de esta, y cuál debe ser el espesor de la base. Estos manuales de espacio público nos clasifican los pisos en impermeables y permeables, ¿cierto? Los impermeables pues son los que nos van a permitir el paso pues del agua como tal, lo contrario para los permeables, y que dentro de cada uno pues vamos a tener unos grupos como son los de adoquines, de losetas para el caso de los impermeables, o si son los monolíticos pues vamos a tener las losas planas, vamos a tener las losas estampadas, con morteros, con tabletas, con baldosas. Estos cementados permeables son los que son como adoquines y tienen unas gramas, y se llaman entonces así gramoquines. Y también tenemos los adoquines menantes o permeables. En todo caso, pues, por ejemplo, para el caso de los impermeables, que son losas monolíticas, o como la que vemos aquí, pues también utilizamos mucho lo que son los colores con color. A nivel nacional, pues ya se está utilizando de manera muy constante, muy seguida. Aquí tenemos varios ejemplos. Esta es la vía de Las Vegas en Medellín, Serena del Mar, esto es en Cartagena, ¿cierto? Y esto también son unos pasos peatonales, unos andenes, pues que también se han hecho con la combinación, pues lógicamente, de todo lo que hemos visto en los manuales, y lo que es el concreto con color.
Estos concretos en los andenes pues también pueden tener unos acabados que pueden ser ya estampados, pueden ser con agregado expuesto, y que lo que hacemos es darle al concreto pues la apariencia de otro tipo de material, y queda pues muy bonito. Cuando hablamos de permeable, pues lo utilizamos sobre todo para tráfico liviano, para bermas. Ellos lo que van a permitir es el paso del agua, que puede ser utilizado pues para riego, más que todo pues el agua de escorrentía. Va a permitir pues que se infiltre. Esto ojalá debe estar también ligado pues a una solución que sea de tipo hidráulica, pues para que ese agua que se capte pues se pueda utilizar de manera correcta. También estos concretos permeables que los tenemos en Argo, tanto los permeables como de color, se pueden combinar uno con otro, es decir, podemos dar un concreto permeable con color. Para terminar, entonces, vamos a concluir que las estructuras de andenes y pavimentos, para que sean eficientes y exitosas, pues debe darse el cumplimiento a las condiciones establecidas por el cliente. Entonces, debemos de seguir unas buenas prácticas para poder lograr las condiciones que el cliente nos expone, ¿cierto? El concreto es el material más usado en las construcciones, al igual que el acero, pero el primero, es decir, el concreto, a pesar de provenir de un proceso muy controlado, su calidad lógicamente va a depender muchísimo de la colocación. En obra, el llamado es a que todas estas buenas prácticas que vimos de colocación pues se realicen para poder llegar a un producto de excelente calidad. La calidad del producto terminado va a depender de los procesos de colocación. Un mensaje que traemos, pues básicamente, con todo este tema de calidad. Henry Ford, que es el que fundó la marca que lleva su apellido, decía que la calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Es decir, el mensaje no es que no tenemos que necesitar que nos estén viendo para poder hacer las cosas de manera correcta o con calidad. Y Jack Welch, que fue la persona pues, que llevó esta empresa, que es la General Electric, a lo que conocemos hoy en día, decía que la calidad es nuestra mejor garantía de la fidelidad de los clientes. Entonces, para que tengamos esto muy en cuenta. Estas son algunas de las referencias que tuvimos en cuenta pues, para esta charla. Y pues no siendo más, agradecemos mucho el espacio y esperamos que haya sido de provecho. Quedamos muy atentos entonces para lo que son el espacio de las preguntas, para luego hacer el concurso de manera rápida. Listo, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Tenemos hasta el momento 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué los pasadores de transferencia de carga ahora se llaman dovelas? No, es que, bueno, esa pregunta no es que ahora, se llaman dovelas desde siempre. Ese es el nombre que adquirió, ese es el nombre que digamos que obtuvimos de la literatura y más que todo internacional. Ustedes siempre han tenido esos dos nombres, siempre han sido barras de transferencia de carga o dovelas. O sea, no es que se llamen así ahora, siempre ha sido de esa manera. Y dovelas es porque básicamente lo que hace este elemento es transferir las cargas que se dan de tráfico entre una losa y la que sigue, para evitar que haya los efectos de bombeo o de escalonamiento. Pero digamos, el término es usado desde siempre. Ok. Dice, ¿de qué material es la fibra que se incluye para evitar las fisuras? Bueno, tenemos micro y macrofibras. Las microfibras son de orden sintético, son sintéticas y, como lo decía, están para evitar la posible aparición de fisuras por contracción plástica, es decir, que ellas van a funcionar durante las primeras 24 horas, y luego vamos a tener las macrofibras, que es para evitar las fisuras
cuando el concreto está en estado endurecido, y estas macrofibras sí pueden ser del orden de sintéticas, pueden ser de acero, pueden ser incluso hasta de vidrio, pero las más utilizadas son las de acero y las sintéticas en macrofibras, y las microfibras sí son de material sintético. Bueno, esta pregunta va muy asociada a la siguiente. ¿Las fibras sintéticas también funcionan para la transferencia de carga o solo son las metálicas? No. Ni la una ni la otra. Las transferencias de carga son las que se dan en la junta y eso lo hacen o las dovelas, en el caso de que lleven las dovelas, o si son de tipo de pavimento simple, lo van a hacer los agregados por tema de trabazón de agregados. Las macros y microfibras lo que van a ayudar es a evitar la aparición de fisuras en estado plástico y en estado endurecido, pero en la superficie de la losa. No son cosas distintas, no tienen que ver con tema de transferencia de carga. ¿Cuál es la distancia máxima recomendada de las dovelas? O sea, yo entiendo de separación, de separación entre una dovela y otra. Si es en el orden transversal, pues la separación máxima que se recomienda es que estén del orden de 30 a 40 centímetros. Pues lógicamente esto va a depender del espesor de la losa, como lo vimos en la tabla hace un rato. Y si es digamos, la distancia en profundidad, pues ya habíamos dicho que deben de colocarse a la mitad del espesor de la losa. Listo, aquí hay una anotación de Jairo Chimá donde dice: el concreto puede llegar de excelente calidad de la central de mezcla, pero si no se cumple el proceso constructivo que ha señalado, la obra va a quedar muy mal hecha. Es un excelente comentario y estoy completamente de acuerdo. Un concreto, cuando llega a la obra, él tiene la capacidad o la preponderancia de llegar a una resistencia que ustedes determinaron, pero si el concreto es colocado mal, se vibra mal, se cura mal, pues casi que no vamos a poder lograr las propiedades que queremos. Pero si hacemos todo de manera correcta como tal, muy seguramente vamos a tener un producto que va a superar nuestras expectativas. Entonces, es muy necesario un excelente control de calidad y de colocación del concreto. Listo. Bueno, tenemos una última, la temática la vamos a hacer llegar muy directamente a Álvaro para que él nos apoye en responderla. Dice: si lo que se quiere es asegurar la durabilidad del pavimento en una vía terciaria, ¿qué tipo de pavimento se recomienda usar? Si lo que quiere es garantizar la durabilidad de una vía terciaria, bueno, es que las vías terciarias, digamos que los pavimentos se diseñan dependiendo de la solicitud de carga o de tránsito que van a tener. Por lo general, las vías terciarias, digamos, el ciclo de paso de los vehículos pues, es más extenso que lo que tenemos en la primaria y la secundaria. Entonces, en las vías terciarias se cumple mucho el tema de los pavimentos, ya sea con afirmado, buen afirmado, placa huella, o incluso a veces el mismo pavimento rígido, pues ya va a depender pues, de los que van a invertir en eso, digamos, que dispongan. Nosotros siempre lo que sí recomendamos una muy buena base, y una muy buena base se logra estabilizándola y sobre todo haciendo estabilizaciones con cal y cemento. De ahí nosotros podemos empezar a lograr de que la superficie de podadura, ya sea en pavimento flexible o rígido, pues empiece a disminuir su espesor y ahí se pueda economizar un dinero muy importante. También va a depender de los planes de mantenimiento, porque lógicamente un afirmado o una vía que se deje solamente con estabilización con cemento, pero que no tenga una base de rodadura, pues el mantenimiento tiene que ser más periódico.
pero la inversión es menor. Para los pavimentos rígidos o los flexibles, la inversión es mayor, pero los mantenimientos se hacen en un tiempo más prolongado. Entonces, todo tipo de pavimento funciona, ya va a depender pues, de los planes que tenga pues, la gobernación como tal en su plan pues, de desarrollo como tal. Perfecto. Álvaro, muchos están pidiendo que a vuelta de correo le podamos facilitar copia de la presentación del día de hoy. ¿Es posible? Pues sí, digamos que podemos enviarla, podemos compartirla. De pronto, yo le dejo mi correo ahora en el chat para que me escriban por ahí, se la puedo compartir a usted y usted pueda de pronto compartírselo a los demás. Perfecto. A todas las personas que se alcanzaron a inscribir en el evento, por favor, a ellas y están hoy conectadas, les vamos a enviar toda la presentación. Igualmente, si no alcanzaron, por favor, regálenos por aquí, escríbanos sus correos y le estaremos enviando la información. Bueno, Álvaro, igualmente vamos a compartir contigo el resto de preguntas con los nombres de las personas que han solicitado. Esperamos que cuando le podamos responder a vuelta de correo, también les podamos enviar a todos las respuestas que nos hacen falta, porque tenemos una cantidad de días y si nos vamos nos dan las 10 de la noche y no hemos terminado. Yes. Claro que sí. Entonces, pues seguimos contigo en el proceso ahorita del concurso. Sí, voy a aquí a compartir nuevamente la pantalla. Vamos a hacer un cuestionario, un concurso bien chévere, muy rápido. Nosotros compartimos los primeros puestos y ya después con la base de datos que tienen ustedes, pues se les hace llegar unos detallitos, pero es más que todo para ver la atención que tuvieron pues, en la charla. Entonces vamos a compartir aquí, ya les digo cómo funciona esto que vamos a hacer. Me avisan cuando estén viendo, por favor, la pantalla nuevamente. Sí, sí estamos viéndola. Ok, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aquí. Yo voy a aquí. Y voy a terminar aquí esto. Un segundo. Que no me deja. Un segundo, por favor. Lo que vamos a hacer entonces es que ustedes dentro de su computador o su celular van a entrar a este link que está aquí, que dice joinmyquiz.com. Luego ahí si le preguntan si son estudiantes o maestros, pues se meten como estudiante, dicen que van a hacer una prueba y le va a pedir un código y van a colocar este código. Van a colocar ese código y ustedes van a pasar a aparecer aquí. La idea es que se conecten todos, yo después le doy iniciar y es una prueba en vivo. Entonces esa prueba en vivo lo que va a calificar es, lógicamente, la rapidez con la cual ustedes contestan las preguntas, pero también que lo hagan de manera correcta. Entonces, bueno, listo. Estoy esperando. Ahí ya se conectó la primera persona, la segunda. Y la idea es que lo vayamos haciendo. Ustedes se meten, como les digo, a ese link. Se llama Join My Quiz. Tal cual como está ahí. Le dicen unirse a un juego. Arriba dice que entren un código. El código que van a ingresar es ese 424613. Y ahora que yo vea una cantidad importante de personas, porque tenemos 103 participantes, pues ya yo le doy iniciar. O por lo menos la cantidad que
pues, que más se aproxime a esta cifra, ¿no? Por 16. Lo importante es que lo podamos hacer muy rápido para que de aquí a las 7 de la noche más tarde ya podamos haber finalizado. Entonces, como todos se están conectando, yo diría que demos 2 minutos más para poder iniciar. Entonces, hagámoslo muy rápido, por favor. Pero vamos en 44. Listo, vamos por 50. Bueno, vamos a dar medio minuto más y arrancamos, porque es muy sencillo conectarse. Cuando yo llegue aquí en iniciar, va a haber un conteo regresivo de 5 a 0. Y listo, empieza. Entonces vamos a contar. Yo voy a contar de 10 hasta 0 para darle iniciar. Así que los que no se han podido conectar, háganlo. Empezamos con 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iniciamos 53 personas. Vamos a contestar. Listo, vamos bien. La gente está contestando muy rápido. Y bueno, los primeros 3 estarán en la base de datos. Santiago Sánchez va de primero. Terminemos de contestar. Son unas preguntas muy sencillas. Entonces, bueno. Vamos a ver acá abajo. Hay gente que no ha empezado a contestar. María José, Olivia Jiménez, Hugo Suárez.
Vamos a contestar. Llevamos una precisión del 51%. Estamos relativamente bien. Ojalá podamos subir ese porcentaje. Eso indicaría pues, que estuvimos muy atentos en la charla. Está subiendo un poco. Listo, ya Santiago Sánchez terminó. Vamos a ir terminando el resto de personas. Listo. Vamos a dar, esto es muy rápido, vamos a dar 2 minutos más para que la gente termine. Y entonces yo aquí le doy fin y me van a aparecer las personas que ya terminaron. María Mónica Madrid pasó a primero, Ivo Luis de la Osa Calvo pasó de segundo, Santiago Sánchez está de tercero. Vamos a dar espacio de 1 minuto más para que la gente que no ha terminado de contestar termine y podamos tener ya el resultado final. Tenemos una precisión de 53%. Ahí está aceptable. Mónica Madrid, Ivo Luis de la Osa, Santiago Sánchez. Parece que va a quedar así la cosa. Vamos a dar 1 minuto más. Alex, ¿qué? González. Sí, Alex, no, los 3 primeros que serían, digamos, o los 5, lo que ustedes dispongan, nosotros hemos pensado en 5. Lo importante de pronto es que usted pueda recoger estos primeros puestos, enviárnoslos para poder, ya con la base de datos que se tiene, hacerles llegar por los... Mírame a ver, Alex, antes, entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo? Si esos están. Sí, tenemos María Mónica Madrid, Ivo Luis de la Osa, Santiago Sánchez, Manuel Gamero, Alex González Castro. Bueno, entonces voy a terminar porque ya los que están acá abajo, desafortunadamente de pronto no van a llegar hasta acá arriba. Entonces aquí tenemos las primeras posiciones. Entonces, fin. Y aquí tenemos entonces los primeros 3. María Mónica Madrid, Ivo Luis de la Osa Calvo, y aquí están, y Santiago Sánchez. Entonces, no sé si de pronto ustedes toman nota de esto. Tuvieron una buena puntuación, vean, 93, 86%, o sea, les fue muy bien. La gente en general sí le fue bien. Listo. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? Estoy muy atento. Elsa, ¿cómo viste la dinámica? Chévere, ¿cierto? Bueno, muy chévere, fue pues una participación real, 56 personas fue que escribieron, Sí, 56. se inscribieron, perdón, y Sí. bueno, de estos 5 ganadores, estos primeros 5, tenemos toda la información, la cual estaremos compartiéndoles a ustedes para que puedan enviar el premio por este buen puntaje. Así es. Así es, Melissa, ¿cierto? Sí, les estará llegando el premio durante esta semanita, pues esperemos que la logística por toda la situación actual esté todo en orden y lo puedan recibir sin problema. Listo. Bueno, a todos muchísimas gracias. A De todos. verdad que
de verdad que siempre esperamos que sea provechoso y estamos a la orden siempre cuando quieran contar con nosotros. Que pasen una muy buena noche. Muchas gracias Mucho a para todos. todos. Sí. Hasta luego, Melissa. Hasta luego. Hasta luego, que Elsa, estén hasta luego, bien. Tatiana, Hasta muy luego. bien, Que gracias. tengan muy buena noche. Y seguimos conectados nuevamente el próximo mes de junio en otra capacitación del Club del Maestro y el Profesional de la Construcción. Muchas gracias. Así es, Bueno, que hasta estén luego, muy bien. feliz Hasta noche. luego.